La innovación tecnológica en los procesos educativos es un hecho y en esta edición de Controversia vamos a hablar sobre esto, educación en la era digital. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es Controversia, el programa de debate juvenil de la TV Nuevo Tiempo, y el día de hoy vamos a hablar sobre la educación en la era digital. Pero antes quiero invitarte a que puedas visitar las redes sociales del programa. Estamos en Instagram, estamos en Facebook y también estamos en ntplay.com. No te olvides de ingresar a esa plataforma para encontrar contenido variado de la TV Nuevo Tiempo. Ahora sí voy a presentar rápidamente a la mesa que me acompaña el día de hoy. Por aquí tengo a Kenneth Ricra. Él es comunicador social egresado de la Universidad Peruana Unión. ¿Cómo estás, Kenneth? Bienvenido a Controversia. Angie, me encuentro muy bien, encantado de formar parte de este panel y muy intrigado al hablar sobre este tema. Por aquí tengo a Winnie Bercubas. Ella es también estudiante universitaria de la carrera de enfermería en la Universidad Peruana Unión. ¿Cómo estás, Winnie? Angie, me encuentro muy contenta por estar aquí, por la oportunidad de poder compartir temas muy innovadores y bueno, vamos a ver cómo va, ¿no? Y por aquí tengo a Néstor Apaza. Él es docente en la Facultad de Educación, de Ciencias Humanas y Educación en la Universidad Peruana Unión y también secretario académico. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Controversia. Muchas gracias por la invitación, Angie, y es un privilegio poder estar en este programa trascendental y el abordaje de este tema que es importante para la juventud estudiante de hoy en día, ¿no? Exacto, así es, muchas gracias. Y voy a comenzar con el primer punto, que es la educación en línea versus la educación presencial. Yo creo que todos, a partir de la pandemia, ¿no? El 2020, ¿no? Yo creo que todos podemos regresar a ese año. Pues de la noche a la mañana todos estuvimos en cuarentena y obviamente las personas que estaban en la universidad, que estaban estudiando, se enfrentaron a una nueva realidad, ¿no? Entonces, quizá por aquí Kenneth y Winnie nos pueden dar algún alcance, cómo lo vivieron, cómo experimentaron esta situación, a ver. Sí, bueno, yo he encontrado que en las clases en línea hay posturas muy marcadas. Hay un grupo que está a favor y otro que está en contra. A favor, ¿por qué? Por la flexibilidad. Yo puedo estudiar en cualquier parte y lugar del mundo, pero ¿cuál es el contra? El contra es que hay una falta de contacto directo, una falta de interacción con el maestro, con mis compañeros, y eso también nos afecta como jóvenes. De cierta manera. Winnie, bueno, personalmente, en mi carrera yo creo que no es lo mismo, porque estudiando en área de salud, yo creo que la digitalidad podría verse, pero para cursos que son netamente teóricos, porque para cursos prácticos sí fue un poco complicado. Nos perdimos muchos laboratorios que eran esenciales, muchas prácticas que debieron ser presencial, ¿no? Pero bueno, como dice acá nuestro amigo, sí es un poco factible en el área de que lo puedes llevar en cualquier parte, pero yo creo que una de las contras principales sería eso, ¿no? O sea, lo que debe ser vivencial se pierde. O sea, las prácticas en el área de salud sí se perdieron mucho en esos años. Claro, yo creo que hay carreras, ¿no? Y hay carreras, ¿no? Quizá para las carreras que están más inclinadas a las letras y tal, es como que un poquito más llevadero. Sin embargo, para carreras como medicina, psicología, enfermería, pues definitivamente se sintió un impacto ahí. Y también hay cursos que son más prácticos y otros cursos que son más teóricos, ¿no? El teórico yo lo podría llevar clases en línea fácilmente, pero el práctico sí necesito de un lugar, de un laboratorio, de equipos, de una computadora. Sí es importante la presencialidad. Sí. Profesor, aquí lo vi escuchando atento a ambas posturas. Sí, quería acotar que verdaderamente la educación en línea es una innovación que se ha manifestado en estos últimos años y se ha tomado más fuerza a partir de la pandemia. No es que no había más antes, lo había, pero no con tanta incidencia como lo es ahora. Escuchando las dos realidades de las carreras, la educación digitalizada en realidad es un hecho que ya está presente en la educación, no podemos negarlo, en cualquiera de las áreas, ¿no? Sin embargo, rescato lo que dice aquí Winnie en el sentido de que hay que ver el equilibrio y la naturaleza de los cursos, ¿no? Porque en cierta medida hay cursos que por su naturaleza requieren de la presencialidad. Sí o sí. ¿no? Sí o sí.
No obstante, obviamente que probablemente esos cursos podrían tomarse en una dinámica mixta, probablemente. Alguna parte teórica, pero la parte práctica, híbrida. Obviamente híbrida, como se la conoce, debe ser que se llama netamente tratable en el aula, porque se trata también con vidas y personas. Va a depender mucho de la naturaleza del curso y la naturaleza de las carreras. Entonces, allí, en este sentido, los diseños y los programas curriculares deben apuntar, ¿no?, a buscar esos mecanismos curriculares para brindar un equilibrio entre la educación en línea y la presencial. Y ahora, cuando hablamos de educación en línea y educación presencial, también encontramos el tema de la brecha digital, ¿no? ¿Cómo se está manejando eso? Porque hay personas que pues sí tienen todas las facilidades para poder acceder a estos cursos a través de dispositivos digitales, como puede ser una laptop, un celular, una tablet, pero también hay personas que de cierta manera no están en condiciones de poder costearse estos dispositivos digitales, y se ha visto mucho. Por ejemplo, yo comparto rápidamente, mi mamá es docente de primaria, y cuando cayó la pandemia en el 2020, pues todos en cuarentena, y obviamente creo que todas las instituciones educativas tuvieron que juntarse, ¿no? Obviamente en línea o por Zoom, y ver cuáles iban a ser las herramientas que iban a usar a partir de esta nueva realidad, ¿no? Que se estaba generando, y ella me comentaba de que pues habían alumnos que sí, no había problema, algunos tuvieron que comprarse laptops o tablets, pero lamentablemente habían alumnos que no estaban en condiciones de hacerlo. Y es una situación que realmente llama mucho la atención, porque a veces muchos pueden decir que esto de la educación en línea es solamente un privilegio y solamente un grupo puede acceder a ello, ¿verdad? Es una problemática social de cierta manera. Sí, hay una gran brecha digital, como tú has dicho, y me gustaría compartir un dato. Hubo un censo en el año 2020, justo el año donde ocurrió esta tragedia, el COVID, exactamente, y se determinó que solamente el 38% de la población de Latinoamérica tenía acceso a Internet. Entonces, hay una gran brecha digital. Por ejemplo, en mi año, de 2019 a 2020, yo diría que más del 30% dejó de estudiar. Wow, interesante esa cifra. Y justamente por estos problemas, ¿no? A falta de un celular, a falta de una tablet, a falta de un computador, a falta de internet. Bueno, en mi carrera yo creo que fue lo contrario. Aparte de dejar de estudiar, hubieron muchísimos ingresos de enfermeras. Bueno, justamente porque en la pandemia se vio resaltada, pues, ¿no?, esa labor de que ahora se necesitaba más personal de salud. Entonces hubo muchísimos ingresos, pero de ahí de que todos esos ingresos se quedaran a lo largo de los años que fueron digitales, sí fue complicado, porque teníamos compañeras en distintas partes del Perú y del mundo también, y algunas no tenían el alcance para poder conectarse, o se conectaban pero la red fallaba, no escuchaban la clase por completo, o no les cargaba ciertos libros, cuestionarios, no tenían el material suficiente, o bueno, también pasaba que no eran hijos únicos, sino eran 3 o eran 4, y había una sola computadora. Entonces se le daba prioridad tal vez al hermano que ya estaba terminando, o bueno, esa era una realidad, ¿no? Claro. Entonces no había la opción, o era como que el docente nos decía, tienen que prender su cámara. El que no prende su cámara, no le voy a contar la asistencia. Entonces, a veces era el problema de que eran las computadoras más antiguas que no tenían cámara, y ese era un problema muy grande que tuvimos en esos años. Ellos han tocado un aspecto muy importante, el acceso a la digitalización, pero desde la perspectiva tecnológica. Pero hay otro problema más serio todavía, wow. A ver. Más serio que la tecnología, porque al final de cuentas la tecnología es un medio, Claro. Es un medio, ¿no? Pero ¿los profesores estuvieron preparados para enseñar en ese medio? ¿Los estudiantes estaban preparados para poder aprender en ese recurso? Fue un cambio muy abrupto, ¿no? Entonces, también. ahí está el problema, porque muchos de los jóvenes tenían la tecnología, pero el profesor carecía de estrategias y metodologías para enseñar a través de ese recurso. O sea, al margen de la tecnología, había un problema más serio, era la pedagogía tecnológica. Que tuvieron que lanzarse ahí y aprenderlo en días. Por una cosa es hablar en el aula, no de pedir en presencia al estudiante, pero ahora me encuentro yo donde chicos que están en línea y que los profesores, algo gracioso pasa, ¿no? Como había un meme que por ahí decía, ¿no? A ver. Decía, cuando estaba en el aula, el profesor le decía al alumno, por favor, cállense, no hagan bulla. Pero cuando estaban en línea, en las cámaras, chicos, hablen, pues.
Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes era difícil para que los chicos comenzaran a hablar, ¿no? Sí. Comenzaran a hablar. Entonces, porque algunos no prendían su cámara, y ¿qué se llama? Eso obstaculizaba esa relación. Entonces, el profesor no estaba preparado. Ya, y eso es un punto. El otro aspecto, las estrategias pedagógicas en línea tampoco no formaban parte de la docencia. Entonces, hablaban, explicaban, pero no podían llegar a los estudiantes. Ciertamente no hubo una capacitación previa, ¿no? Tanto de los docentes como de los estudiantes. Yo tenía una profesora que no podía o no sabía cómo encender el micro, la cámara. Ellos también tuvieron que adaptarse. Exactamente. Claro, no solo los alumnos. Y nos alumnos. pedía ayuda a nosotros, los jóvenes, jóvenes, por favor, una ayuda. No sé cómo prender mi micro, el chat, por favor, quiero que lo puedan activar, exactamente, y era un poco gracioso también. O sea, no solamente fue un cambio para los alumnos, sino para los docentes que tuvieron que pues adecuarse, adaptarse a esta nueva realidad. Ahora, y hoy en día yo creo que hay muchas universidades quizá que dictan cursos en línea todavía, sobre todo de posgrado me parece, porque creo que para primaria, secundaria, universidad ya se ha regresado a la presencialidad ahora, estamos hablando en este año. Sin embargo, yo creo que mucho se puso en tela de juicio la calidad del aprendizaje y hasta ahora quizá, ¿cuál es la calidad del aprendizaje en los entornos digitales hoy por hoy? Bueno, yo creo que al hablar de calidad obedece más a cómo se enseña, porque la calidad puede haber niveles de calidad a través de la educación en línea, claro, como también la presencialidad, como también puede darse que en la presencialidad no exista niveles de calidad y que en la virtualidad lo exista. O sea, la presencialidad no asegura que haya una buena calidad. Entonces, ¿qué es lo que asegura la calidad? En otras palabras, lo que asegura la calidad es cómo se maneja la estructura educativa, el sistema educativo que manejan las instituciones educativas. El equipo reúne las condiciones, entonces vamos a otros aspectos que tiene que ver, ¿no? La plana docente, claro, la infraestructura tecnológica, como también la infraestructura física contribuyen a facilitar el aprendizaje. Entonces, esos elementos son muy importantes, ¿no? Una institución, por ejemplo, que tiene bien estructurado su sistema tecnológico, ¿no? ¿Va a poder ofrecer mejores garantías para que la educación sea de calidad virtual? Sí, la va a hacer. Pero puede que tenga tecnología, pero vuelvo a reiterar, pero si ese docente no sabe usar la tecnología, claro, y no está capacitado, de nada sirve. Definitivamente. Ahora, otro aspecto, ¿no? A veces pensamos que la tecnología puede estar presente, ¿no? Un proyector, pero si voy a hacer lo mismo que lo presencial frente a cámaras, ¿cuál es la diferencia? Exacto. Claro. Ese es un buen punto, profesor. Y bueno, les cuento, chicos, profesor, que ya tenemos que ir a una pausa porque el tiempo se ha terminado en ese primer bloque. Está muy interesante, estamos hablando de la educación en los entornos digitales. Regresamos en el segundo bloque aquí en Controversia para seguir conversando. Estamos de regreso aquí en Controversia y el día de hoy hablando sobre la educación en la era digital. Antes de continuar con el programa, quiero hacer una pausa para presentarte en la revista Esperanza de Nuevo Tiempo, que lleva por título Padres Preparados, Hijos de Carácter. Una guía muy linda, muy estructurada sobre cómo mantener un entorno bonito, amoroso en el hogar. Es una revista Esperanza que puede ser tuya solamente comunicándote al contacto que está apareciendo en pantalla. Padres Preparados, Hijos de Carácter. No te quedes sin tu revista Esperanza, que tiene la TV Nuevo Tiempo y Controversia para ti. Ahora sí, continuamos con el tema del día de hoy. En el primer bloque estábamos hablando, finalizando ya el primer bloque, estábamos tocando el punto sobre la calidad del aprendizaje en los entornos digitales, ¿no? Por aquí Kenneth y Winiver querían decir algo al respecto. A ver, sí, Kenneth. La calidad no depende del equipo, del laboratorio. Que yo tenga los mejores equipos, la mejor computadora, no garantiza que yo voy a ser el mejor estudiante. Aquí es donde interviene el maestro. ¿Cuál es el rol del maestro? Siento que este rol tiene que ir hacia una integración del maestro con la tecnología. Bueno, complementando lo que decía acá nuestro compañero, tanto como los docentes tuvieron que prepararse, ¿no? Los alumnos también tuvieron que prepararse, y es muy importante dejar en claro que la virtualidad ha traído cosas positivas como negativas, ¿no? Cosas positivas como que el estudiante tuvo que ser más tuvo que tener más autodisciplina, tuvo que también ser autodidacta, también tuvo que buscar sus herramientas también para poder aprender, ¿no?
Y bueno, los docentes también se esforzaron porque habían docentes que manejaban más la tecnología, como habían docentes también, como se dice, ¿no?, de la antigua escuela, ¿no?, docentes que también o estaban acostumbrados solamente a dictar sus clases muy teóricas y tuvieron que aprender a hacerse de herramientas virtuales para que sus estudiantes estuvieran más concentrados, como decía el maestro, ¿no? Y como alumno ponerse y como que estar tú consciente de la inversión que estás haciendo en tus estudios y que eso va a depender mucho también de si le pones interés o no. Y eso no depende si es virtual o presencial. Tanto estudiantes como docentes tenemos que estar sumergidos ya en el uso de las tecnologías. Y aquel estudiante y aquel docente que no tiene injerencia en el dominio de estas áreas tecnológicas, ahora es catalogado como un analfabeto digital. Wow. O sea, es un analfabeto digital. O sea, puedes tener mucho conocimiento, ¿no? Pero si es que no manejas herramientas digitales, eres un analfabeto digital. Y es una necesidad moderna. Hoy en día es una necesidad. Obligación. Prácticamente es sea, algo que ya no se actualizó, tienes que usarlo. Está en todos los medios, está en la educación, está en el marketeo, está en todo. Hasta para comprar un pasaje está presente allí. Así que sí o sí tenemos que estar ahí. Quiero tocar acá un tema muy importante. Trasladémonos a noviembre del 2022. Bueno, finales del 2022, donde tuvimos ya conocimiento todo el mundo de la herramienta, la inteligencia artificial ChatGPT, que yo creo pues que puede ser muy buena, pero también puede, pues de cierta manera, no ser tan buena para el aprendizaje del alumno, ¿verdad, profesor? Bueno, la presencia de ChatGPT en realidad ha revolucionado bastante el manejo de la información. Es un repositorio de información, ¿no?, que de pronto tanto el docente como el estudiante pueden usarlo como un recurso para realizar muchas acciones académicas. Hoy en día, por ejemplo, si tú al ChatGPT le pides que te dé una gama de conceptos más autores, te lo hace, te lo busca, porque es un sistema que genera, ¿no?, la información a través de todos los datos que ya tiene. Claro. Ahora, ¿es una ventaja? Sí, desde el punto de vista del manejo de la información, sí. Desde el punto de vista de la consolidación de la información, ¿no?, allí viene el problema, ¿no?, porque requiere también de ciertas habilidades para saberle solicitar la información. Si el estudiante no sabe cómo solicitar la información, de pronto el ChatGPT le va a responder, pero la información que tiene no es una información verdaderamente veraz. Necesariamente sí o sí el estudiante como el docente tiene que hacer los filtros respectivos, porque recordemos que el ChatGPT simplemente es una herramienta, no razona, no piensa, simplemente actúa bajo esquemas lógicos. Yo creo que de cierta manera también, como le comentaba antes de comenzar con el programa el día de hoy, también la forma como evaluar a los alumnos ha debido cambiar por parte de los profesores ahora con todas esas inteligencias artificiales y en esta nueva, en esta era tecnológica, ¿verdad? Ya no es como que simplemente te dejo un trabajo y te lo evalúo, ¿no? Hay que ver otras cosas más, ¿verdad? Claro, obviamente que los sistemas de evaluación ahora contemplan pues mecanismos de evaluación a distancia que ya el docente tiene que agregar, ¿no? Por ejemplo, allí están, de pronto están los chats, las interacciones, trabajos, exámenes en línea. Muchas universidades hoy en día toman sus exámenes de admisión hasta en línea, ¿no? Wow. O sea, ya no hay la presencialidad, lo hacen en línea, las entrevistas en línea, ¿no?, las exposiciones en línea. Miren cómo ahora se expone en línea, ¿no? Las exposiciones en línea. Si un docente quisiera evaluar, por ejemplo, el aspecto de la oralidad, ¿no?, y lo puede hacer en línea, o sea, ya ha revolucionado en cierta medida, ¿no? Inclusive una bondad de la digitalización es pues que el estudiante pueda utilizarla en cualquier momento, al igual que el docente, ¿no? Entonces son beneficios, ¿no? Pero también hay otros puntos que la digitalización o el manejo de la información nunca te lo va a solucionar, obviamente. Sí, yo quería mencionar que el Internet ha pasado de ser de un proveedor de información a solamente un facilitador. ¿Qué quiero decir? Hace años atrás yo tenía que ir a buscar un libro, leer para tener algo, ¿no? Después con el Internet ya me siento en un computador, tengo que buscar información en la Internet y ahora con la inteligencia artificial, con un par de clics ya tengo todo. Entonces yo me pregunto, ¿llegará el día en que yo desde mi cama, echado, haga todo?
Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Bien. Yo creo que ya lo hay, porque hoy día existe bastante tecnología que tú simplemente que escuchándote Ya está. ya está. Así que Lo ordeno Después conmigo. tenemos a Siri, Sí, tenemos o sea, a Alexa sí, también. o sea, que hemos llegado ya a esos niveles, ¿no? De Claro. información, ¿no? O sea, el asunto aquí es que desde el punto de vista del dominio, el acceso a la información es una bondad bastante grande, ¿no? Pero desde el punto de vista del desarrollo de las facultades integrales del ser humano, se puede Ahí constituir está. una desventaja. ¿Por qué? De pronto el desarrollo del pensamiento crítico de las personas se comienza a opacar, a sesgar. Entonces, ¿por qué? Nos estamos automatizando, ¿no? Y cada vez nosotros vamos a tener personas poco razonadas, porque ya todo lo estamos dejando a la máquina. Cero habilidades blandas, Entonces, ¿no? claro, entonces todos esos aspectos no son un punto que nosotros deberíamos abordar también, ¿no? Porque eso se está expresando, se está manifestando en las conductas de los estudiantes, aún de los adultos, en la sociedad, Exacto. ¿no? Y todo lo que nosotros vemos, la violencia, la falta de respeto, es justamente también un factor, no digo que es todo, es un factor, el abuso también de la tecnología. Estoy de acuerdo, yo creo que es muy importante, como dice él, ¿no? Ser tú el que maneja a la inteligencia artificial y no solamente fotocopiar todo lo que ella te dice. En caso de salud, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que ChatGPT no da las estadísticas exactas o no tiene la actualización del año en el que estamos. A veces te brinda información de enfermedades de hace años o un margen de al 2019, por ejemplo, al 2020, no está actualizada con las estadísticas actuales. O en caso, por ejemplo, también hay muchas páginas para conseguir información y lo que siempre nos piden es que busquemos información de fuente confiable, de fuente que esté verificada por universidades que estén con una correcta, ¿no? Como que investigación adecuada. Pero a veces ChatGPT te brinda una información que no sabes de dónde es, no sabes de dónde lo sacó y simplemente copias y pegas, y eso puede ser perjudicial si tú te estás basando en una fundamentación científica que has sacado de ChatGPT para hacer alguna actividad. Qué interesante realmente todo esto que estamos conversando. Sin embargo, estamos llegando ya a la parte final del programa y yo quisiera que me dejen sus impresiones finales, quizá en una línea, Kenneth, Winiver, y bueno, ya luego iríamos con la conclusión con el profesor Néstor. Sí, yo creo que las clases en línea requieren de una mayor autodisciplina. Ya depende del estudiante si aprender genuinamente o no. Y me ha pasado, ¿no?, que a veces estoy en mi clase y me distraigo mucho, ¿no? Me sale una ventana de un chat, de un juego, y a veces pierdo mi concentración. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener autodisciplina para aprender en línea. Importante. Winiver. Bien. Claro, yo estoy muy de acuerdo con eso. Es muy importante como estudiante tener disciplina, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, ¿no? Y también poner de nuestra parte, yo creo, así nos brinden las mejores herramientas. Si el estudiante no está dispuesto a aprender, no lo va a hacer, ¿no? Y bueno, con respecto a las inteligencias artificiales, yo creo que ponerle un límite. Está bien que nos ayuden, pero tenemos que nosotros también verificarlas, porque somos los estudiantes. El ChatGPT no va a hacer el trabajo por nosotros. Claro, nos puede guiar, ¿no? Nos puede brindar cierta información, pero está en nosotros buscar que la información que nos está brindando sea 100% verídica. Sí, muchas gracias, Winiver. Y profesor, por último. Yo quisiera finalizar tal vez mi participación con un texto que tenemos aquí preparados, que Pablo le da a un joven, y creo que este consejo es para todos, ¿no? Dice Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 4, del versículo 11 en adelante: esto manda y enseña. Interesante, ¿no? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, interesante, la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿no? La tecnología es buena, pero acá dice ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que puedas hacer tú con la tecnología, pero
aquí hace una apelación grande que al mismo tiempo que también tenemos un don maravilloso, ¿no? Y ese don maravilloso es que formamos personas, ¿no? Y nunca, al margen del conocimiento, yo como profesor digo lo siguiente, ¿no? El conocimiento no hace a la persona, ¿no? Porque ¿de qué sirve tanto conocimiento si no puedes salvar tu vida? Exacto. De nada sirve. Todo tiene que ser Así es que el conocimiento es un aspecto muy importante, sí, para poderte desenvolverte en la sociedad, lo es. Pero hay cosas más trascendentales. Así es. Trascendentales, como por ejemplo tu carácter, tu relación con Dios, ¿no? Que tú seas un elemento, que sea agente de transformación a la sociedad que tanto lo necesita. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas Winifred gracias. Kenneth. Yo creo que ha sido un bonito cierre para ese tema sobre la educación en la era tecnológica. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Controversia. Recuerda que la próxima semana también tenemos un programa muy interesante para compartir aquí en la TV Nuevo Tiempo, tu canal de esperanza.